Eh, da mucho coraje todo el caso, la situación, las cosas que nos venimos a enterar, aunque fueran a cuentagotas en el caso de García Luna durante el juicio en Estados Unidos. Pero yo quisiera destacar aquí el cinismo de Marco Cortés cuando sale a esta declaración pública a afirmar que García Luna, al no ser militante del PAN, no tiene relación con el partido. Es una situación que sí, como bien lo dice el presidente, seguramente es muy difícil para los panistas, para la dirigencia de ese partido político, pero es como una declaración que resulta cínica, ridícula y yo diría que pues digna de mucho reproche por su propia militancia. A ver, García Luna fue la mano derecha de Felipe Calderón en una de sus políticas públicas que fueron estrellas. Durante la presidencia de Felipe Calderón, la mano dura contra el narcotráfico, que ahora ya sabemos que más bien fue un pacto de su narcogobierno, que por cierto implicó muchísima violencia de la que todavía no podemos salir, que además implicó un fraude multimillonario al Estado, al erario público, pues era la política pública que sostenía a su gobierno ilegítimo, porque llegó por la vía de un fraude. Que vengan a decirnos a toda la ciudadanía y a su militancia que no había relación entre García Luna y el PAN, que se deslindan de pues todas las acciones que él pudo haber cometido durante este fatídico, atroz sexenio que vivimos en este país, pues es un insulto para todas y para todos. Y yo quisiera incluso pensarlo, ¿cuál es la legitimidad actual del PAN y como consecuencia de ello de la alianza opositora, es decir, que incluye tanto al PRI como al PRD, o lo que queda del PRD, ¿cuál es su legitimidad en este contexto? Porque está demostrado a través de un juicio penal, de una sentencia ya ejecutoria, que pues hubo una relación con el narcotráfico y que esta política de mano dura fue lo peor que le pudo pasar a nuestro país. Y dentro de todo esto, todavía Felipe Calderón se atreve a salir a decir que lo volvería a hacer. Su comunicado fue básicamente eso. Yo creo que para empezar, a corto plazo, la consecuencia inmediata va a ser que se va a desinflar, evidentemente, la marcha que tienen programada supuestamente para defender al INE este próximo domingo, pero a largo plazo, y es algo aquí muy importante, yo creo que es pues ya el planteamiento de la ilegitimidad de la existencia de un partido político de estas características. Yo creo que en toda su historia, que por cierto data desde 1939, el PAN no había tenido una crisis de la magnitud como lo que estamos viendo ahorita con el juicio de García Luna en Estados Unidos. No es poca cosa que este expresidente no pueda poner un pie en este país. Entonces, es una situación terrible y bueno, pues todavía falta mucho por hacer justicia en este país, pero sin duda este fue un paso enorme. Que menciona Carla y que es muy interesante, querido José Alfredo. Es cierto, esto ha sido un golpe devastador para el PAN. A mí lo que me preocupa en México es que no tengamos a una oposición, porque yo creo que las democracias tienen que ser plurales, representativas. Yo no creo en un país de un pensamiento único. Siempre es enriquecedor tener oposición, pero una oposición de verdad, ¿no? Entonces, este golpe tan devastador contra el PAN, ¿tú crees que vaya en demérito de la democracia representativa en México? En otras palabras, no estamos ante el riesgo de prácticamente, porque igual el PRI no anda muy bien, querido José Alfredo. Entonces, tenemos pocas opciones y eso me preocupa. Me preocupa que la democracia representativa, un México más plural, más abierto, pues se convierta
en un país donde haya tan pocas opciones políticas que representen el pensamiento y las preferencias de los ciudadanos? ¿O tú qué crees, José Alfredo? Bueno, en principio, Jaime, hay que ver que ante esta falta de oposición que tú atinadamente mencionas, pues ahora resulta que el Poder Judicial Federal pues es un opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero lo peor, pero lo peor de todo es que se ha convertido en un opositor defendiendo delincuentes. Entonces, lo que tenemos aquí es totalmente escandaloso, porque en la entrada de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la licenciada, la ministra Piña, pues vemos claramente que, como decía Paco Cruz hace unos minutos, hay un acuerdo, pues es obvio, o sea, entra y empiezan pum, 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 las sentencias grotescas, ¿no? De Cárdenas Palomino, de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, y ahora la cereza en el pastel de que se exonera a Rosario Robles en un tiempo cortísimo. Y tenemos el principal acto que pues fue un reflejo de lo que iba a pasar, que la ministra Piña se queda sentada en la conmemoración de la Constitución del 17 en Querétaro, cuando hace entrada el presidente de la República, y fue una afrenta, y se pintó de cuerpo entero con ese detalle, que ese detalle lo ha venido acompañando de este tipo de actos del Poder Judicial. Entonces uno dice, bueno, pues ya están descarados, ¿no? Ya no hay forma de defenderlo, no hay manera de pensar de que haya sido un dislate lo primero de Cárdenas Palomino. Entonces vemos que el Poder Judicial Federal de México se convierte en una oposición. ¿Por qué? Porque ante el hueco que dejan PAN y PRI de no poder enfrentar al gobierno de la Cuarta Transformación con argumentos, con propuestas, con ideología, pues ahora parece que el que viene a chocar de frente contra el gobierno de la Cuarta Transformación, pues es el Poder Judicial. Entonces eso es gravísimo. Y por otra parte, pues estamos viendo lo que tú comentabas sobre esta peligro o riesgo de la democracia representativa, y creo que a la luz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador indiscutiblemente es el precursor de la democracia participativa en México desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Recordemos que hizo la consulta para el boleto del metro, la consulta para que si se quedaba o no en el cargo, la hizo 2 veces, y sobre los segundos pisos también hubo una consulta. Entonces, pues bueno, toda esta educación, este nuevo México que estamos viviendo a través de la democracia participativa que hemos venido, dicho sea de paso, las encuestas siempre han ido hacia arriba. De cuando nos han consultado, por ejemplo, nos consultó el presidente cuando era apenas presidente electo sobre si dejábamos o no el aeropuerto, y dijimos que no, que se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles, y así se cumplió. Después nos consultó sobre los 25 proyectos prioritarios y los aprobamos, y así sucesivamente. Después nos preguntó si hacíamos juicio a los expresidentes, y después si se quedaba en el cargo, y todas las encuestas han ido hacia arriba. Es decir, tenemos una activa participación, una activa democracia participativa en México, que sin duda el precursor de ella es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con la democracia representativa, que no nos ha ido nada bien con esa democracia, porque pues ahí tenemos casos como Lili Telles, que una vez que gana la elección para estar en el Senado, en un 20 se da la vuelta y empieza a atacar a quien la llevó al Senado. Tenemos el caso de Germán Martínez, un traidor sasasasasazo, que pues ya pasó al basurero de la historia, también traicionando la Cuarta Transformación. Es decir, la democracia representativa no es ninguna garantía, Jaime, y creo que qué bueno que se está desquebrajando la democracia representativa, y qué bueno que estamos avanzando nosotros, y que haya democracia representativa pero auténtica. ¿Por qué? Pues porque antes llegaban a... Por ejemplo, si nos vemos a Xóchitl Gálvez, a Kenia López Rabadán y ese tipo de personajes,
que nunca han estado en una elección por mayoría, siempre han llegado por puestos plurinominales, y da la casualidad de que cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, plantea la reforma constitucional para acabar con las legislaturas plurinominales, pues salen a marchar. ¿Por qué? Pues porque estamos acabando con sus privilegios, o pretendemos acabar con sus privilegios. Y ahora viene esta marcha que pues prácticamente es la marcha de la delincuencia organizada, ¿no? Pues así se está percibiendo, incluso ya hay memes, muchos memes al respecto, y entonces pues ya es el descaro, es la putrefacción, y pues bueno, por un lado, la minoría rapaz a la que hace mención el presidente de la República, pues es la que va a salir a marchar, y la mayoría pues estamos con el gobierno de la Cuarta Transformación, Jaime. Querido Manuel, ¿tú qué esperas de la marcha de este domingo? Espero realmente, mi querido Jaime, que se exhiban como lo que son. Vaya, ¿cómo analizas esto? ¿Cómo le das contexto a la gente que puede pretender participar de una marcha como esta? Estoy hablando de los que verdaderamente pudieran ser parte de la sociedad civil, de la ciudadanía. O sea, hay pocas opciones. Son los que lo odian per se, porque simplemente están manipulados en cuanto a sus percepciones, en cuanto a la información. Son odiadores profesionales, de los que te comparten memes tontos, sin fundamento, fake news todos los días, a cada rato. Y por otro lado, pues la gente a la que le conviene que Andrés Manuel ya no esté. Esa gente que realmente es muy poca en número, pero no se le puede restar importancia, porque en general es gente que estaba acostumbrada a hacer negocios al amparo del poder de una u otra manera. Entonces esta marcha es una marcha de la ignominia, desde mi percepción, y no va a ser más que desnudar y desenmascarar la bajeza de calidad, en términos de calidad humana de las personas que participen. No lo puedo ver de otra manera, y no porque no comulguen en ideales con nosotros, sino porque verdaderamente qué demonios es lo que están defendiendo. Entonces va a ser toda una exhibición, pero yo pienso que este golpazo de esta semana va a disminuir en mucho y muy considerablemente el número de personas que se atrevan y que se animen a ir a exhibirse en una marcha de este tipo. Muy bien, querido Miguel, mira, así como hemos visto que el PAN ha tratado de desmarcarse de Genaro García Luna, y por obvias razones, a mí me gustaría que pusiera Adri